Bienvenidos nuevamente chicos y chicas de Integra. En el video de hoy vamos a hablar sobre migración y refugio. Según la ACNUR, más de 89.3 millones de personas son desplazadas globalmente. Frecuentemente vemos mencionar el término migrante o refugiado. Es importante que estos conceptos se diferencien ya que ambos tienen significados diferentes y confundirlos puede generar problemas para ambas poblaciones. Además, existe el Pacto Mundial sobre los Refugiados. Este es un acuerdo internacional que permite establecer las bases para que la respuesta internacional sea más firme, previsible y equitativa a las difíciles situaciones que afrontan los refugiados. Este pacto se aprobó en el 2018 y ofrece una guía para la comunidad internacional y a los países de acogida para la inclusión de los refugiados en los sistemas, sociedades y economías nacionales. El Pacto Mundial tiene cuatro objetivos principales. Uno, aliviar las presiones sobre los países de acogida. 2, aumentar la autosuficiencia de los refugiados. 3, ampliar el acceso al reasentamiento y a otras soluciones. Y 4, apoyar a la situación en los países de origen para que los refugiados regresen en condiciones de seguridad y dignidad. Además, tenemos el Pacto Mundial para la Migración. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es un acuerdo que reconoce por primera vez que los niños son fundamentales para la gestión de la migración y fue aprobado también en el 2018 en Marruecos. ¿Qué son los refugiados? Los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o de persecución. En el mundo, al mes de junio del año pasado, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, hay 2.7 millones de refugiados globales. Frecuentemente la situación de estas personas es tan peligrosa que los lleva a cruzar las fronteras de sus países para buscar seguridad en los países vecinos. Estas personas son reconocidas internacionalmente como refugiados, precisamente porque para ellos es muy peligroso volver a su país y esto los lleva a necesitar asilo en otro. La negación de este asilo puede llegar a tener consecuencias mortales. Los refugiados son definidos y protegidos internacionalmente por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1955 y su protocolo de 1967, por mencionar un mecanismo internacional que los tutela. La Convención de 1951 define quién es un refugiado y establece los derechos básicos que los estados deben de brindarles. Uno de los elementos primordiales establecidos en el derecho internacional es que los refugiados no deben de ninguna manera expulsarse o devolverse a las situaciones en las que su vida y su libertad sea amenazada. Es importante mencionar también que la protección a las personas refugiadas debe analizarse desde muchos ángulos. Estos pueden incluir la protección contra la devolución a los peligros de los que huyen, el acceso a procesos justos y eficientes de asilo, medidas que garanticen la protección de sus derechos humanos básicos y la aseguración de vivienda básica y digna. Los estados tienen la responsabilidad fundamental de brindar esta protección. Es por esto que el ACNUR trabaja de forma conjunta con los gobiernos brindándoles asesoría y apoyo para la implementación de estas garantías. ¿Y qué es una persona migrante? Pues una persona migrante es la que elige trasladarse de su país de origen, pero en estos casos no existe una amenaza directa que los motive. Es principalmente el deseo de mejorar su situación educacional, económica o para encontrarse con sus familias que han migrado. En comparación con los refugiados, estas personas sí pueden volver a sus países. ¿Y por qué es importante esta distinción? Pues los gobiernos tratan a los migrantes según su legislación interna y a los refugiados se les aplican las normas tanto nacionales como internacionales del asilo. Además, los países tienen responsabilidades específicas con las personas que piden refugio y reciben apoyo del ACNUR. Confundir a los refugiados y a los migrantes puede generar serias consecuencias en la vida y en la seguridad de los refugiados. Confundir estos términos desvía la atención de las protecciones que requieren los refugiados. Esto puede perjudicar el apoyo hacia los mismos y la institución de asilo cuando los refugiados necesitan esta protección. En los últimos años, globalmente se está viviendo una crisis de migrantes y refugiados, ya que cada día más personas deciden abandonar sus hogares. Más de 89.3 millones de personas en todo el mundo se ha visto obligada a abandonar su hogar. De estas hay 27.1 millones de personas refugiadas y más de la mitad de estos son menores de 18 años. Además, también hay millones de personas apatriadas a quienes se les ha negado una nacionalidad y el acceso a sus derechos básicos. Estos pueden ser la educación, la salud, el empleo y la libertad de movimiento.
Según datos del ACNUR, actualmente 21.3 millones de personas son refugiados bajo el mandato del ACNUR. 5.8 millones son refugiados palestinos bajo el mandato de la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo. 53.2 millones de personas desplazadas internas, 4.6 millones de solicitantes de asilo y 4.4 millones de venezolanos desplazados al extranjero. En este gráfico podemos ver porcentualmente las personas desplazadas por la fuerza. Del 100% de la población desplazada en un rango de edad de más de 60 años, el 3% son hombres y el 3% son mujeres. En un rango de edad de los 18 a los 59 años, el 27% de la población desplazada son hombres y el 26% mujeres. Y en un rango de edad de los 0 a los 17 años, el 21% son hombres y el 20% son mujeres. ¿Y cuáles son los principales países de acogida? Bueno, en quinto lugar se encuentra Alemania con 1.3 millones de personas. En tercer y cuarto lugar se encuentra Pakistán y Uganda con 1.5 millones de personas. En segundo lugar se encuentra Colombia con 1.8 millones de personas. Y por último, por en primer lugar sería Turquía con 3.8 millones de personas. Y por último, los 5 países de origen de migrantes. En quinto lugar tendríamos a Myanmar o Birmania con 1.2 millones de personas, Sudán del Sur con 2.4 millones de personas, Afganistán con 2.7 millones de personas, Venezuela con 4.6 millones y la República Árabe de Siria con 6.8 millones de personas. Esto sería todo por el video de hoy, chicos y chicas. Muchas gracias por su atención y si les gustó este video, porfa compártanlo con sus amigos y con sus familiares.